Bueno, este día les traigo aquí a esta feminista que, bueno, no se calla, ¿eh? O sea, tú le contestas algo y siempre tiene una respuesta para supuestamente refutarte. Les voy a mostrar cómo yo le puse o le escribí qué ventajas tenían en la sociedad las mujeres. Y bueno, agarró, buscó respuestas de la inteligencia artificial, las copió y las pegó. Chéquense nada más, ¿eh? Y digo, sé que es de la inteligencia artificial porque en todos los comentarios tiene lleno de faltas de ortografía, omisión de signos de interrogación, cosa que las omisiones de signos de interrogación yo las hago a propósito, pero faltas de ortografía tiene plaga, casi todos sus comentarios tienen, no sabe escribir. Entonces agarra, copia y pega y todo bien, la inteligencia artificial no tiene faltas de ortografía, el párrafo es muy grandes, y bueno, las explicaciones que hace la IA comúnmente son faltos de raciocinio y son copias de páginas, copias y pegas de páginas, de blogs, incluso hasta de TikTok, transcripciones de videos de TikTok. Entonces, chéquense cómo contesta ella para decir que no es cierto que las mujeres tienen más derechos. Curiosamente, si fuera al revés, si tuviéramos en la situación de la mujer, ellas obviamente sí pelearían diciendo que tienen más derechos los hombres. Chéquense nada más. ¿Por qué la expongo? Bueno, porque la tipa le propuse un debate y no quiso. Obviamente no aceptan un debate porque en el debate cuesta más trabajo. Ya tuve un debate con una aliada donde usaba la inteligencia artificial. Lo descubrimos porque pues nada más hacíamos la búsqueda y salía lo mismo, lo copiaba y lo pegaba o lo leía y lo descubrimos y lo expuse en un en vivo. O sea, es más difícil que en un en vivo te hagan este tipo de cosas. Aquí está, o sea, la típica apariencia, el outfit de feminista, ¿no? De esas personas que tienen apariencia con sobrepeso en los cachetes y el pelo muy corto, la sonrisa de todo me va bien y yo tengo la razón en todo, se les nota el cinismo. La verdad, sí, las expresiones de un ser de luz muchas veces son evidentes. Con ser de luz yo no me refiero a todas las mujeres, ojo, me refiero a las personas, incluso puede haber hombres, pero el 99% de los seres de luz son mujeres. Personas que creen que tienen la razón en todo, que por cierta circunstancia, en este caso el género, todo el mundo le tiene que dar la razón y tiene que tener ciertas consideraciones. Si no tiene esas consideraciones, se sienten ofendidos, agredidos, oprimidos, discriminados, porque se sienten que merecen todo solo por el hecho de existir. Esos son los seres de luz. Después de haberle dado una lista de privilegios o ventajas que tienen las mujeres o derechos sobre los hombres, ella agarró y bueno, aquí se ve como que lo buscó en el chat GPT o alguna cosa así. Dice, en realidad no. Lo que existe en México y en muchos países es el principio de igualdad y no discriminación. Fíjate bien, ¿eh? Solo porque en un artículo uno dice algo sobre la igualdad, según ella, significa que hay igualdad y no hay discriminación. Curiosamente, ellas se quejan de tener menos derechos que los hombres y de que las oprime el patriarcado, ¿no? Nosotros también podríamos decir, si fuera real que las oprime el patriarcado, no, mira, existe el artículo 1 y por lo tanto no estás discriminada, ¿no? Porque ahí en el papel dice que no estás. Pero vamos a leer el artículo número 1 de la Constitución mexicana. Vamos a copiarlo y pegarlo, mejor aquí está por si alguien le quiere poner en pausa y leer que no me estoy inventando nada. Lo he sacado de la misma página del gobierno, aquí está y abajo viene la fuente. La presente ley tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de oportunidades y que se había tapado la palabra, de trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y mecanismos institucionales, bla, 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 vamos a leer hasta acá, porque aquí hay algo, fíjense bien, promoviendo el empoderamiento de las mujeres. Vamos a promover el empoderamiento de las mujeres aún más de lo que ya están más empoderadas que los hombres, tienen más facilidades, cuotas de género, ayudas, apoyos sociales, ellas aportan menos según las estadísticas en los impuestos, producen menos, pero se les da más de esos impuestos a ellas. Pero vamos a hacerlo más, y esto que estamos hablando de un artículo que habla sobre la igualdad, chéquense nada más. Y todavía los cínicos dicen que van a apoyar la lucha contra toda discriminación basada en el sexo. Claro, en el sexo femenino, pero en el sexo masculino se les olvida. Porque esto, aunque no lo diga aquí, esto está pasando en la realidad, ¿no? Porque más adelante les voy a decir cómo está el pedo. Y ya, bueno, vamos a leer el artículo 4, que también yo se lo mencioné. Dice, en lo no previsto en esta ley se aplicará en forma supletoria y en lo conducente las disposiciones de la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la ley del Instituto Nacional de las Mujeres, pero no hay ninguno de los hombres, la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, otra vez no hay de hombres,
la Ley General de los Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes. Pero todas estas leyes que supuestamente hablan de la igualdad no toman en cuenta al hombre. Es chistoso, ¿no? O sea, en una solo la mujer, en otra la mujer y a los niños y niñas, pero el hombre, entonces, ¿es igualdad tomar en cuenta solo a un género? ¿Es igualdad eso? ¿Para ustedes es igualdad? Porque por lo visto para ellas sí es igualdad y lo justifican. Eso es, o sea, tienen ventajas, pero lo justifican. No, no son ventajas porque bla, bla, bla. Chéquense nada más. Vamos a continuar con las tonterías de esta mononeuronal. Dice, las leyes de género surgen como acciones afirmativas para intentar equilibrar la desigualdad histórica. Fíjense bien, habla aquí de algo histórico. En primer lugar, yo ya he mostrado en varios videos pruebas de que nunca hubo una opresión contra la mujer o discriminación. Eso es mentira, utilizan la falacia cherry picking, es decir, nada más nos muestran lo que sufrían las mujeres, pero no lo que sufrían los hombres. Entonces comparan lo que sufrían antes las mujeres con lo que sufren ahora los hombres. La tecnología creada por los hombres y la sociedad ha mejorado tanto por los hombres generalmente que ahora el sufrimiento es menor para ambos géneros. Pero si tú comparas la parte donde nos dicen, ay, a las mujeres nos discriminaban por esto, tú agarras y, mira, sí, las vendían como esclavas, pobrecitas, a nosotros no nos venden como esclavos, pero en ese tiempo nos vendían más como esclavos, es un ejemplo. Entonces, según ellos, todo esto no es desigualdad porque están tratando de subsanar que hace 100 años o más, hombres que no están vivos ahorita discriminaron a mujeres que no están vivas. Es decir, la lógica es, vamos a darles más derechos a las mujeres que jamás sufrieron discriminación y vamos a hacerlo a costa de hombres que jamás ejercieron discriminación sobre esas mujeres. Es como si ahorita los hombres de color pudieran esclavizar a los blancos, nada más porque hace mucho ciertos blancos, una cantidad mínima de blancos, discriminaron a hombres de color. Fíjense bien la lógica, ¿eh? No tiene sentido esto. Además de que el género no debería ser colectivista, es decir, lo que hicieron unos hombres no es culpa de todos los hombres. Lo que sufrieron unas mujeres no tienen por qué recibir beneficio de otras mujeres. Como si el género fuera un mismo cuerpo, como si todos los hombres fuéramos la misma persona y como si todas las mujeres fueran la misma persona. Esta misma lógica se aplica en el gobierno, en la inteligencia artificial, en muchos blogs feministas, en muchas páginas de organizaciones como la ONU, y precisamente por eso ellas, estas tipas, lo usan como fuentes. Y usan el eufemismo de llamarle acciones afirmativas, ¿no? Para intentar equilibrar una desigualdad que una vez no existe, eso es no existe. Las mujeres tienen ventajas. Ellas dicen, estamos en desventaja, entonces vamos a darle más ventajas para que estén en ventaja. Pero una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que está sucediendo en realidad. La tipa no me aceptó el debate, no sé si fue, porque muchas no me aceptaron el debate, no sé si dijo que por tiempo o porque no tenía la capacidad de debatir yo o algo así. En fin. El tiempo lo tiene, porque... ya me acordé, sí es cierto, ella dijo que no tenía tiempo que porque ella trabajaba. Pero si ustedes van a la publicación, van a ver que tiene, y ahorita la pongo para que vean dónde está, tiene contestaciones al 80% de los vatos, les contesta al 80% de los vatos, pero dice no tener tiempo. En un debate se va a gastar 1 o 2 horas. Esta tipa se está gastando como 4 horas al día respondiendo, o 2 horas al día respondiendo. Podría en 1 o 2 horas a mí... Ya, pues si de verdad yo no tengo razón, pues ahí ya se acaba, con el debate queda ahí sellado, ¿no? Pero no, bueno, es que tienen miedo de que las expongan, ¿no? Dice que las cuotas de género no son privilegios. Vamos a ver la definición de privilegio. Digo, porque privilegio significa lo que está, como está definido, ¿no? Es una palabra que tiene un concepto y no se va a significar lo que diga una feminista random o lo que diga una persona X nada más por su conveniencia, ¿no? A ver, privilegio. Exención de una obligación o ventaja exclusiva o especial que goza alguien por concesión de un superior o por determinada circunstancia propia, ¿ok? En este caso estamos hablando, de una exención de una obligación. Ellas no están obligadas a tener las mismas pruebas o a entregar lo mismo que los hombres. ¿Por qué? Porque si son mujeres va a haber cierta preferencia para que entren a una empresa si la cuota no está cubierta. Y por supuesto, que a ti te den un trabajo solo por tu género, a pesar de no estar igual de capacitado que la otra persona, solo porque es del otro género o del género contrario, sí es una ventaja exclusiva, y es una ventaja exclusiva de tu grupo al que perteneces, al género femenino. Entonces estamos hablando de que precisamente las cuotas de género sí son un privilegio. El hecho de que llegue una feminista y te diga, no es un privilegio, no significa que por eso no sea un privilegio. Yo podría decir, ¿sabes qué? El sol es hielo puro y no calienta, en realidad es un efecto bla 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 bla, pero eso no quiere decir que porque yo lo diga de una manera convencido significa que sea cierto que el sol es hielo puro, ¿verdad? Pasa lo mismo con estas personas.
Esa es en primera. En segunda, esto fue sacado de una inteligencia artificial. Al principio te dan esta advertencia. Las respuestas pueden ser imprecisas. Verifica la información sobre personas, lugares o hechos. O con esto. Entonces, vamos a ver algo más que es importante en este sentido, en esta situación. Voy a utilizar la fuente de ONU Mujeres, que es muy feminista. La inteligencia artificial reproduce los sesgos presentes en nuestra sociedad en temas como género, edad o raza, por mencionar algunos. Para reducir los sesgos de género tienes que alimentar la inteligencia artificial con datos, etcétera, etcétera. O sea, la inteligencia artificial está alimentada en los datos que son proporcionados por la internet, así de sencillo. Es decir, aquí no hay razonamiento, aquí no hay cuestionamiento, simplemente saca datos populares o datos que están, vamos a decir, apoyados por el pueblo, por la gente, y los expone de tal manera que te los explica como si te los estuviera casi explicando una persona, sobre todo una persona ideológica del progresista, ¿eh? Porque no, como dije, no razona. A veces estas tipas sí que me dan flojera, ¿no? Dice, custodia de los hijos. No es automático que una mujer obtenga la custodia. Antes sí existían disposiciones más favorables hacia la madre, pero ahora los jueces aplican el interés superior del menor, Convención sobre los Derechos del Niño. Sí, en la práctica hay sesgos, fíjate bien, en la práctica hay sesgos, ¿verdad? Pero no significa que por ser mujer ya te la dan. Hay un problema con esto, y es que la ley contra la violencia vicaria está aplicada. No importa si el artículo 282 fue derogado en algunos estados, porque sí es cierto, lo derogaron en algunos estados, en otros sigue vigente. Ese es el problema. Podríamos decir, mira, en algunos estados no tienen la ventaja, pero en otros sí. Y en ninguno tiene la ventaja el hombre. Entonces, ¿es un privilegio o una ventaja para la mujer? La realidad es que la respuesta es que sí. Ahora bien, la ley contra la violencia vicaria está en 31 entidades federativas. Miren, 31, no 30. Parece ser, bueno, esto lo saqué ahorita de un mapa actualizado en julio, o sea, hace 2 meses. Parece ser que Durango ya se retractó. Antes nomás estaba Chihuahua, en donde la ley, donde está naranja es la ley se aplica para la mujer y para el hombre, es decir, tanto la mujer como el hombre, si comete este delito, serán castigados. Todos los que están en morado son el mapa donde las feministas lo ven como, se está erradicando el machismo, porque solo aplica para castigar a los hombres. Yo tenía entendido que Chihuahua, parece ser que Durango más bien es que está a nivel federal. Lo morado dice que irá incluida en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Todos los que son morados no aplica, o sea, no aplica 100% cuando la mujer comete este delito. Incluso en Jalisco hace poco estaba en anaranjado. Ellas ponían otra, ahorita ya le cambiaron el emblema, no sé, a lo mejor por ahí anda el mapa, lo voy a buscar, espérenme. Miren, aquí está el mapa que expusieron ellas en persona. El naranja el naranja significa que la ley pues aplica para ambos, y para ellas eso es como, son machistas pues, o sea, estaban atacando a sus estados. Incluso el diputado Carlos Olson fue denunciado falsamente por ellas, públicamente, no legalmente porque no tenían pruebas. Lo acusaron de algo de pedofilia o algo así. ¿A qué voy con esto? En que esos 31 estados, el hombre, porque es violencia vicaria, si el hombre agarra a los niños y se va de la casa, es violencia vicaria. Si el hombre corre a la mujer y se queda con los hijos en la casa, es violencia contra la mujer. O sea, no tiene ninguna de esas dos opciones. Cuando te separas, el hombre se tiene que ir sin los hijos y los hijos se quedan con la mujer. Si la mujer se va, la mujer se puede llevar a los hijos y no es violencia vicaria. Entonces, vamos a ver, ¿no es automático que una mujer obtenga la custodia? O sea, ¿no es automático? Realmente sí es automático. De hecho, no necesita obtener la custodia porque la tiene desde antes de la separación. La custodia es de ella, el control es de ella. Y bueno, en el Código Civil Federal, ojo, federal, miren, aquí está el código, el artículo 282, los menores de 12 años deberán quedar al cuidado de la madre, excepto en los casos de ya saben qué, familiar. Entonces, al decir de la madre, sí es una ventaja que se le otorga a las mujeres. En algunos estados esto se sigue practicando. Ahora bien, se propuso derogarlo. No sé si lo derrogaron, pero estamos hablando del 2022, hace 3 años. Entonces, si ellas reclaman una desventaja que supuestamente tenían hace 100 años, nosotros no podemos reclamar por una ventaja de hace 3 años, no podemos decir que históricamente hemos sido discriminados, porque hace 3 años todavía está ahí el código, el 282, y está funcionando exactamente igual en la práctica. Ella misma lo pone. Vamos, que en algunos estados esto sigue igual. En la mayoría de estados. Y en la práctica ella misma lo está dando, sí, o sea, en la práctica hay sesgos, pero no significa que por ser mujer ya te la dan. O sea, hay sesgos que te la dan por ser mujer,
pero no hay ventaja. O sea, el hecho de que te den la custodia por ser mujer, eso no es una ventaja, porque como está escrito que no debería de ser así, pero sí pasa así, ojo, o sea, ella misma lo advierte con su inteligencia artificial toda sesgada. Aparte, como dije antes, la ley contra la violencia vicaria solo se aplica para castigar al hombre, solo restringe al hombre. Entonces, no, o sea, por más que diga, no, es que la custodia no se la queda a la mujer por default, güey, ¿y cómo rayos le daría la custodia en caso de separación? ¿Quién se queda con los hijos? El hombre no puede, porque sería delito de violencia vicaria. Entonces, los hijos se quedan con la mujer sí o sí, porque no hay ninguna opción en donde el hombre se los pueda quedar. Y podemos ver aquí cómo las mismas feministas, los grupos grandes de feministas, eh, ahora sí que discriminan al hombre y censuran cualquier tipo de defensa que puedas tener con el hombre. Fíjense bien cómo ellas mismas dicen, ¿los hombres también sufren violencia vicaria? No, la respuesta es no. Según ellas, los hombres no pueden sufrir violencia vicaria, es decir, las mujeres no pueden cometer violencia vicaria. Basado en esto, y ellas son las que dirigen este tipo de leyes, son las que presionan hasta que se cumple lo que se quiere, lo que ellas quieren en México, y no, si no basta ver a Elisa Celis que se plantó, ¿no?, haciendo huelga de hambre porque la ley de la violencia vicaria en Jalisco iba a aplicar o se propuso que aplicara para los dos géneros. Ella junto con otras mujeres se plantaron haciendo huelga de hambre para que solo aplicara para castigar a los hombres. Y la feminista esta, o sea, lo que diría es esto, que por qué los hombres no se quejan. ¿Cuántas veces los hombres se han quejado masivamente para que se vea el descontento? Nunca están muy cómodos. Fíjate lo que dice. Otra mentira, porque ya he mostrado en varios videos al menos 20 casos en los que masivamente los hombres han hecho manifestaciones, institutos, conferencias a favor de los derechos de los hombres. ¿Y quiénes creen que las cancelan? De hecho, de ahí viene el meme. Esta feminista llamada, bueno, apodada Big Red, llamada Chanty Binks, junto con muchas feministas más y hombres también aliadas, fueron y censuraron una de las conferencias más grandes por los derechos de los hombres. Esto fue en el 2013. Pero ha habido muchísimas veces en donde las feministas precisamente intervienen. A los hombres de por sí no los pelan. Ahora llegan las feministas y están en contra, hacen manifestaciones para cancelar las manifestaciones y conferencias por los derechos de los hombres. Es decir, aliadas y feministas están en contra de los derechos de los hombres o de las conferencias. Dice esta tipa que no se manifiestan. De hecho, hace poco quisieron implementar un instituto para el derecho de los hombres. ¿Y qué pasó? Una aliada de defensor de las feministas, vean lo que dijo. Para acabarla de amolar esto, el 19 fue el Día Internacional del Hombre. Hasta me da pena decirlo, porque si, por ejemplo, existe el Día de las Mujeres, no es para hacerles fiestas, sino para visibilizar las violencias que ellas sufren. Claro, los hombres no sufrimos violencia, ¿verdad? 10 veces más homicidios que las mujeres, 4 veces más desapariciones que las mujeres, 9 o 10 veces más indigentes en la calle son hombres, 4 veces más asaltos en la calle, 3 veces más homicidios en el hogar hacia hombres. O sea, no somos víctimas, ¿verdad?, de violencia, no necesitamos que visibilicen nuestros problemas. Y que las matan. Día Internacional del Hombre es para celebrar el machismo, por más que lo quieran maquillar. ¿Necesitamos en serio uno? ¡No! No ha habido un solo día de la historia de la humanidad que no sea Día Internacional del Hombre, que no haya sido por y para el hombre. Pero el alcalde de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo, propone crear el Instituto de Apoyo a los Hombres. Y no solo los hombres están en contra de las ayudas o de los derechos de los hombres, también mujeres. Aquí tenemos a Yasmín Esquivel, una diputada de México, que según ella los hombres no sufren violencia vicaria. Fíjate bien, una diputada, La violencia a través de interpósita persona, también denominada violencia vicaria, se refiere a la estrategia de infligir daño a una mujer utilizando terceras personas como sus propios hijos e hijas, con un claro propósito de intensificar el sufrimiento. En lugar de afectar directamente a la mujer, el daño se canaliza a través de las relaciones afectivas más significativas. Este comportamiento acarrea consecuencias psicológicas graves como estrés, insomnio, ansiedad, donde algunos individuos buscan la custodia o visitas extensas. No es un interés genuino hacia los hijos o hijas, sino el medio para continuar maltratando a la mujer. Este tipo de violencia se ha incorporado en la legislación mexicana, plasmándose en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y aquí hay dos cosas que dejan claro la diputada feminista Yasmín Esquivel. Una,
que supuestamente solo las madres pueden sufrir esa violencia vicaria, porque ella lo repite varias ocasiones, 2 o 3 veces, las madres, aquí no incluye a los padres, no es un genérico. Y también que supuestamente los papás no aman a sus hijos, que lo hacen para seguir en contacto con la mujer y supuestamente seguir ocasionándole sufrimiento si éste decide pelear la custodia, para que vean lo que estamos aquí. Y no es posible que estas personas, como la feminista, sigan diciendo que esto es igualdad, que esto no es discriminación, que no hay ventajas para la mujer. Con todo lo que se está mostrando, hechos, es más, hay mujeres que sí se dan cuenta, es más, Derechos Humanos ya intentó hacer algo al respecto, porque se comprobó que esto, precisamente por los artículos que la feminista muestra al principio, el 1, en la misma Constitución se está en contra de lo que se está haciendo y por eso ya Derechos Humanos intervino. No es porque lo diga yo, aquí está la noticia. Tras analizar una impugnación presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la que reclama la constitucionalidad de diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció, entre otras cosas, la validez de una porción normativa que define la violencia vicaria. Y entonces aquí es donde yo pregunto, bueno, me muestra el artículo número 1 donde dice que no tiene que haber discriminación, pero como está en la Constitución, el hecho de que existan leyes como la violencia vicaria, la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos nos la muestra como inconstitucional, porque va en contra de la igualdad de derechos entre géneros, precisamente por eso. Entonces, si se le está favoreciendo, se le está quitando un derecho a un género y se le está dando nada más a otro, entonces es inconstitucional. Entonces, ¿se está discriminando o no? Pues según la definición de discriminación, sí se está discriminando y sí se le está dando más derechos a la mujer que al hombre. Es contradictorio, o sea, te dan una fuente y enseguida te dan otra y enseguida te dan otra y todas ellas se contradicen, sin tomar en cuenta que lo que hace es copiar y pegar de la inteligencia artificial o de blogs feministas. Entonces, precisamente por eso estas tipas no aceptan un debate. Y lo repito, me he subido bastantes veces a debates y hemos descubierto, incluso hemos escuchado cómo teclean y buscan en la inteligencia artificial y hemos expuesto a hombres, no nomás a mujeres, Mira, estás buscando en el Google, estás preguntándole al chat GPT. Incluso cuando leen, se les olvida acomodar las palabras y se delatan solos. O sea, son tan inteligentes, entre comillas, que ellos mismos se delatan. Y aquí tenemos una joya. Dice, es verdad que algunos estudios muestran que las mujeres reciben penas ligeramente menores en ciertos delitos, en México y en otros países. Sin embargo, ojo, no es una política oficial de privilegio. Es decir, como no es una política oficial de privilegio, o sea, no dice ahí, es que es un privilegio para las mujeres, por lo tanto no se está discriminando a los hombres. Ya el hecho que por el mismo delito se le dé más pena a un género que a otro, sea cual sea, así sea que al hombre se le diera menos pena, se está discriminando al género que se le da más pena por el mismo delito. Y luego dice, sino más bien sesgos judiciales que también son criticables. Es decir, existe el privilegio, pero como son criticables y son sesgos judiciales, no precisamente es un privilegio. El privilegio es simplemente eximir o darle una ventaja a alguien. ¿Es una ventaja que te den menos pena por el mismo delito? Sí, sí es una ventaja, por lo tanto sí es un privilegio. Vamos, que si yo escribo, dale un chocolate a este niño y tú en realidad le das una patada, no puedes defenderte diciendo es que yo no le di la patada porque ahí dice escritamente, se escribió que yo le iba a dar un chocolate. ¿Sí me explico? O sea, una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que está sucediendo. Si hay estudios, si ella misma lo pone ahí, donde se afirma que se le da, y yo ya he mostrado videos donde incluso, por ejemplo, en Estados Unidos que está permitida la pena de muerte, al hombre por el mismo delito, los dos cometieron el mismo delito, no estoy hablando de delitos similares, no, el mismo, exactamente el mismo. Entre los dos desvivieron a cierto número de personas, al hombre se le da la pena de muerte y a la mujer 12 años y la liberan en 6 por buen comportamiento. O sea, así, o a los dos se les da la pena de muerte, pero a la mujer se le cancela y el hombre ya, cuando lees la noticia es que ya no existe. ¿Sí me explico? O sea, claro que sí hay privilegios, claro que sí hay ventajas, que lo niegues y todavía cuando lo niegas digas sí existe, pero es un sesgo. O sea, eso no justifica, es como cuando dicen desviven más a los hombres y luego te dicen, pero los desviven otros hombres. A ver, ¿quién sufre más, los hombres o las mujeres de homicidios? Los hombres. La razón no la estamos discutiendo, pero ellas van y se brincan, se llama falacia del arenque rojo, se brincan a otra discusión. Ahora que voy a usar la inteligencia artificial porque en este lado, en esta forma no hay sesgos, es simplemente una descripción, es simplemente hay que aprender a diferenciar entre un tema donde puede haber sesgos y una descripción o conceptualización objetiva, ¿no?
Aquí está la falacia del arenque rojo y lo pueden buscar en un libro de lógica si no me quieren creer. Por eso hay que cuestionar, ¿no? Es una falacia lógica que consiste en introducir información o argumentos irrelevantes para desviar la atención del tema principal de una conversación o debate. En este caso le dices, pero es que te dicen, las mujeres sufrimos más y no podemos salir porque nos pueden desvivir. O sea, o no podemos salir sin que nos desvivan, así dicen, y la que habla, pues está viva. Entonces les dices, mueren 10 veces más los hombres o 9 veces más, y te dicen, no, pero ¿quién los matan? Otros hombres. Están desviando el foco de la discusión. El foco de la discusión es quién es más peligroso estar en la calle, ¿para quién? Y en el hogar también, 3 veces más desvivimientos, y ya lo he mostrado con estadísticas del INEGI. Los hombres sufren 3 veces más homicidios en su hogar que las mujeres, y en la calle de 8 a 10 veces más. Entonces les dices esto y te dicen, pero ¿quiénes matan a esos hombres? Ya están desviando la discusión a debatir quiénes desviven a hombres, cuando en realidad hay hombres y mujeres que desviven a hombres, y son muchas mujeres. Si tú cuentas las veces que hombres han desvivido mujeres y las veces que mujeres han desvivido a hombres, no son tanta la diferencia, La diferencia ocurre o es notable cuando tú cuentas todos los homicidios de los hombres, que son la mayoría hacia otros hombres. Pero si tú solo cuentas las veces que hombres desviven mujeres y las veces que mujeres desviven hombres, la cantidad no es mucha, Estamos hablando como de, por ejemplo, si cuentas 1,200 o 900 hombres que desvivieron mujeres, porque según el gobierno en 2020 y tantos, hubo 968 feminicidios, o sea, hombres desviviendo mujeres que tuvieron alguna relación con ella. Entonces, más o menos vas a contar 700 o 600 mujeres, o sea, una cantidad muy aproximada que desvivieron hombres. Porque sí, la cantidad total de homicidios que cometen las mujeres en cada año son aproximadamente el 10%, que son como entre 3,000 y 3,000 y fracción. Entonces estamos hablando de que de ahí desvivieron mujeres y hombres, esas mujeres, niños y niñas. Y si contamos los hombres, sí pueden llegar a ser una cantidad incluso igual a los feminicidios, INEGI no lo muestra, pero sí tú puedes sacar las conclusiones cuando te dicen el 10% de los homicidios los cometen las mujeres, el 10% son 3,000 y fracción. Entonces, si hubo 1,000 feminicidios y mujeres mataron 3,000 seres humanos, no puede ser que los 3,000 homicidios hayan sido solo contra mujeres. O sea, esas mismas mujeres mataron también hombres, ¿ok? Porque las matemáticas no saldrían. Si las mujeres solo mataran mujeres, entonces no habría casi cantidad de mujeres desvividas por hombres. Solamente usen las matemáticas y verán. Entonces no es mucha la diferencia de hombres que desviven mujeres a de mujeres que desviven hombres. No es tanta la diferencia. Solo que usan cantidades metiendo también a los hombres que matan a otros hombres para que se haga más grande el número. Bueno, es algo que acostumbran a hacer las feministas y es utilizar otra cosa. Luego habla del cáncer de mama contra el cáncer de próstata. Dice, el Estado ha invertido más históricamente en cáncer de mama. Ahí lo está aceptando. Dice, porque afecta a más mujeres en edad reproductiva. Hay mucha incidencia social. Sin embargo, ya hay campañas de cáncer de próstata. O sea, sí, ya hay campañas. Históricamente fueron discriminados, pero ahí no hay problema. Ahí no podemos hablar de que históricamente han sido discriminados. Siguen habiendo más campañas, ojo, de cáncer de mama que de próstata. Y la cantidad de muertes al año, antes del 2020, eran más de hombres por cáncer de próstata. Actualmente es muy similar, oscila entre 7,000 y 8,000 mujeres muriendo de cáncer de mama y hombres muriendo de cáncer de próstata. Y ojo, que el cáncer de mama también mueren hombres, y son muy pocos, pero también. Entonces, muy pocos hacen publicidad para el cáncer de hombre, o sea, ya sea de mama o de próstata, generalmente lo hacen para las mujeres. Esto es evidente y misma inteligencia artificial lo acepta, como diciendo, sí, pero no se preocupen, ya se está también tomando en cuenta al hombre. O sea, se discrimina al hombre, pero ya vamos negándolo porque ya vamos a tomarnos en cuenta. Y luego toman esta falacia, dicen que durante décadas la medicina se estudió casi exclusivamente en hombres. Esto provocó que muchos medicamentos estuvieran diseñados y probados sobre cuerpos masculinos. Ojo, que si la gente hubiera usado como conejillo de India a las mujeres en lugar de los hombres con medicinas todavía no aprobadas, porque las pruebas se hacen para aprobar a las medicinas cuando se están desarrollando, ellas se estarían victimizando porque dirían, ¿por qué nos usan a nosotras en ese tipo de riesgo? Porque hay un riesgo cuando se prueban las medicinas. Es por eso que lo he dicho muchas veces. Esto no tiene que ver con la discriminación. Esto más bien tiene que ver, no tiene que ver con la discriminación hacia la mujer, más bien tiene que ver con la discriminación hacia el hombre. Si se utiliza a los hombres como conejillo de indias, no es porque se quiera favorecer a los hombres, es precisamente porque la vida del hombre, y esto ya ha sido comprobado en varios estudios, experimentos y entrevistas y encuestas y estadísticas, en donde
por ejemplo, la máquina moral, más de 40 millones de personas alrededor del mundo, se toman decisiones morales y la gente valora más la vida de una mujer que incluyendo la de 4 hombres. Más o menos le toma el mismo valor a una mujer que a un bebé de 2 años. Entonces, la sociedad toma como más desechable al hombre y como más valiosa a la mujer. También está el experimento de la máquina de toques. Stanley Milgram hizo varios experimentos. Entre una de sus variaciones colocó hombres y mujeres y comprobó que cobrándoles dinero a las personas, por ejemplo, les daba toques a hombres y a mujeres, les cobraba dinero cuando llegaban a cierto nivel, les iba aumentando la potencia de los toques. Entonces les cobraban dólares. Las personas estaban más dispuestas a pagar para evitar el daño a mujeres que a hombres. Entonces también ahí se comprobó, es otro estudio psicológico donde se comprobó que las personas valoran más la vida de la mujer y evitan más el daño a la mujer que a los hombres. Entonces por eso precisamente se hacen experimentos en hombres y no en mujeres comúnmente. Ahora las feministas se dan un balazo en el pie al pedir que se hagan experimentos a las mujeres en lugar de a los hombres o igualitariamente. Esto puede ser incluso contradictorio. Y ojo con esto, hay estudios como el de las mujeres son maravillosas que prueban lo mismo. Experimentos sociales donde ponen a pedir a una mujer y a un hombre y la gente suele ayudar más a la mujer. Hay incluso estudios de a 30,000 personas o más en donde se demuestra que la gente considera más valiosa a la mujer e incluso la considera superior moralmente. Y luego saca lo de los anticonceptivos. Es una tontería decir que la mujer no tiene ventajas. Para hombres solo existen 2 métodos anticonceptivos. Y es que mira, me lo acaba de decir un amigo, la inteligencia artificial suele poner esta cosita. No es que ella se haya tomado la molestia de poner. Y fíjense bien, ellas tienen también el preservativo femenino y tienen también una cirugía, o sea, tienen estas 2 opciones, pero además tienen muchas opciones más. Aquí el problema es que dice que tiene consecuencias, dice estos métodos muchas veces generan efectos adversos. Déjenme les digo algo, cualquier medicamento, incluso la aspirina, puede generar efectos adversos. Ojo con eso. El hecho de que tengan más opciones sí es una ventaja, porque ustedes pueden usar las opciones del hombre, o sea, igualdad, ¿no? O sea, si nada más hubiera esos 2 métodos para las mujeres, pues ya sería igualdad, ¿no? Estamos iguales. El método de barrera, que yo no lo mencioné, por eso sé que utilizó la inteligencia artificial, porque nada más copió y pegó. Yo no mencioné lo de los métodos anticonceptivos, pero es otra ventaja que tienen las mujeres. Se han desarrollado muchos métodos anticonceptivos a favor de la mujer. ¿Por qué? Porque dicen que ellas tienen el control y eso es una ventaja, tener el control de la natalidad. O sea, todavía lo ponen como pretexto. Eso es un beneficio, es un privilegio que tú puedas controlar. Incluso no solo tienen métodos hormonales o químicos, también ellas pueden decidir desviviendo al hijo en el vientre 12 semanas después del embarazo. Y es curioso cómo hay feministas. Esta es una feminista, Cassie Hay se llama. Esta es una feminista que hacía documentales a favor de los derechos de las mujeres y en contra de la discriminación de las mujeres. Estos documentales eran internacionales. El último documental que hizo esta feminista fue una investigación a fondo de los derechos de las mujeres y de los derechos de los hombres y cómo los hombres tenían privilegios sobre las mujeres. Ella, al hacer la investigación a fondo, fue a instituciones feministas, instituciones masculinistas y empezó a comparar y a equiparar las diferencias de derechos. Ella misma hace un diagrama en donde pone todos en su documental, el último documental que hizo se llama The Red Pill, pone todas las ventajas que tiene la mujer en los derechos de concepción y las ventajas que tiene el hombre. Y precisamente hace notar esto. El hombre tiene la abstinencia, pues, o el otro es el método de barrera o la vasectomía. La mujer puede elegir con métodos de barrera, con abstinencia, con una cirugía, puede elegir con una aguja, puede elegir con una T, puede elegir con métodos hormonales, puede elegir después de salir embarazada, o sea, eliminar al producto, al ser humano que lleva en el vientre. Entonces, ella comienza a reflexionar, ella misma comienza a reflexionar y termina siendo un documental en donde evidencia que las mujeres son las que tienen privilegios. Y ella dice, yo voy a dejar de ser feminista, yo no voy a volverme antifeminista, pero no es justo lo que está pasando. Dice, en esta época es mejor y más fácil ser mujer que ser hombre. Y por estas declaraciones y este documental, las feministas la amenazaron de muerte y la atacaron. Incluso cancelaron el documental tal que ya no salió en los cines como estaba previsto. Tuvo que salir en ciertas salas nada más. Ya no fue un estreno internacional, porque las mujeres no querían ser expuestas como lo que son, la realidad, ¿no?
Dice, ¿por qué no hay más opciones para hombres? Porque históricamente la carga de la anticoncepción se puso sobre las mujeres y la investigación. Ojo, ¿eh? Recuerden que la misma feminista dice, ¿por qué no exigen? Bueno, los hombres no exigen porque son los que producen. Las mujeres durante mucho tiempo, las sufragistas, exigían más métodos anticonceptivos y poder usarlos libremente. Entonces, se hacen estos métodos anticonceptivos y luego resulta que ¿por qué no hay opciones para hombres? Porque históricamente la carga de anticoncepción se puso sobre la mujer, cuando en realidad ellas querían tener el control y se les cumplió su berrinche. Y yo les voy a decir algo, lógicamente la mujer es más fácil que se controle la tasa de natalidad si se ofrece a la mujer más opciones. Yo no estoy de acuerdo en que se le ofrezca más opciones, pero por lógica, si tú tienes en una isla 100 mujeres y 100 hombres y tú esterilizas a 99 hombres, fíjate, te concentras nada más en la anticoncepción en hombres y solo dejas a uno que no sea estéril para no extinguirnos. Ese hombre puede embarazar a las 100 mujeres y la isla va a crecer exponencialmente. De personas, se va a llenar de personas. Sin embargo, si tú utilizas los métodos anticonceptivos para esas 100 mujeres y en lugar de esterilizar a los hombres, esterilizas a 60 mujeres, solamente 40 se van a poder embarazar y vas a detener el crecimiento de la natalidad. Es lógico que se concentre más en la mujer y no es por discriminación, al contrario. En primer lugar, se le está dando el privilegio de controlar la natalidad y en segundo lugar, por lógica, por más que tú te concentres en hombres y esterilices al 99% de la población, el 1% restante de hombres pueden volver a embarazar a todas las mujeres. Entonces, por lógica, es más fácil que se controle la natalidad si le da los anticonceptivos o más opciones a la mujer que al hombre. Sin embargo, yo creo que la igualdad debería de ser de que también los hombres tengamos métodos hormonales o métodos químicos y tengamos las mismas opciones que las mujeres. Para mí se me hace que esto es un privilegio y una ventaja. ¿Por qué? Porque la definición así lo propone, ¿no? Luego habla de los programas sociales. Los programas sociales, dice, están dirigidos a madres solteras o mujeres en situación vulnerable, porque estadísticamente tienen más desventajas. Estadísticamente no tienen más desventajas. Ya está probado, ya mostré varios estudios en donde la gente siente más empatía por la mujer. De hecho, estadísticamente y socialmente los hombres tienen más desventajas. Dice, no significa que el Estado discrimine a los hombres, sino que busca atender al grupo más golpeado por la pobreza. Curioso, ¿no? El grupo más golpeado por la pobreza son hombres. De acuerdo al último censo de población de personas en situación de calle, 87% de las personas en situación de calle son hombres. Es decir, 87% de las personas en extrema pobreza que ni siquiera tienen un hogar donde vivir son hombres. Entonces no es que el gobierno se concentre en las personas más vulnerables económicamente, se concentra en cierto género, porque estas ayudas no aplican a las personas más vulnerables, aplican a todo el género femenino. Es más, si tú tienes dinero, basta con que no tengas propiedades a tu nombre, porque tal vez te puedan investigar, puedes pedir esa ayuda, aunque tú tengas más dinero que un hombre pobre. Y bueno, para muestra un botón, mi pareja, mi novia, recibe esa ayuda y no está en una situación precaria. Los hombres por lo general son los que tienen más gastos, porque por lo general, por regla general, no por excepciones, son los que proveen. Incluso el INEGI nos da una estadística que solo el 3% de los hogares donde hay hombre y mujer, la mujer es la única proveedora. Solo en el 3% es ella la única proveedora. En el porcentaje restante, en algunos casos son ambos proveen, pero en la mayoría de casos provee solo el hombre. Fíjense bien, son los que tienen más gastos y más responsabilidades, pero son los únicos que no reciben ninguna ayuda exclusiva para hombres ni padres solteros. Ahora, si hablamos no de extrema pobreza, sino simplemente de bajos recursos, es decir, gente que pues no gana el promedio o que gana menos, que no es clase media, sino clase baja, estamos hablando de 38.5 millones, según el economista, de personas en situación de pobreza, de los cuales 20.5 millones son mujeres, mientras que 18 millones restantes son hombres. Imagínate decir que porque el 60% de los pobres son hombres, mujeres, vamos a ignorar al otro 40%. Es muy tonto. Imagínate que fuera el 52%, el otro 48% a la basura, porque coincide que el género ganador de pobreza es la mujer. Entonces vamos haciéndonos más pobres, otro 10% de hombres, para caer en ese rango y que nos den la ayuda a nosotros, pero no a ellas.
Fíjate bien, la ayuda exclusiva solo porque 20 millones son mujeres y 18 millones son hombres. O sea, esos 18 millones a la basura, solo porque hay una diferencia de 10%. De hecho, no es ni el 10%, es como el 6%, porque son 38 millones. Si son 38 millones el total, 2 millones solo es el 5.2%. Fíjate nada más, por el 5.2% de diferencia, vamos a justificar solo el otorgarle al género femenino ayudas económicas. Qué estupidez, ¿no? Cuando hablamos de homicidios, el 90% son hacia hombres y el 10% hacia mujeres. Entonces vamos a ayudar solo a las víctimas hombres, ¿no? Porque el 90% son hombres. O sea, el gobierno debería de concentrarse el gobierno debería de buscar atender al grupo más golpeado por la violencia, ¿verdad? O sea, los hombres. O sea, como si el grupo más vulnerado por esta pobreza fueran las mujeres. No, porque hay muchas mujeres millonarias. Entonces, en todo caso, sería a las personas de bajos recursos vamos a ayudarlas, no solo a un género, porque aquí el único común denominador es precisamente que ganan poco dinero. Deberían de hacer un análisis socioeconómico y de ahí partir las ayudas, no a un género, sino a las personas que encajan en esas características. Pero no, claro, es más fácil partir del género, ¿no? Mira, como hay más pobres mujeres, de clase baja, vamos ayudando a las mujeres y descartando a los 18 millones de hombres, ¿no? Pues es que, pues, oye, no es mucha la diferencia, pero es más fácil que ayudar a todas las personas, vamos ayudando solo a las mujeres. Y ojo que esas ayudas caen también en mujeres que no son de clase baja. Y luego dice, fíjate bien, sí, históricamente aceptando que sí hay un privilegio, porque es un privilegio, también recuerden que es eximir de una responsabilidad a alguien, se le exime de la obligación de ir a la guerra a la mujer. Dice, esto viene de concepciones antiguas de género, es decir, otra vez una falacia usada por el sesgo de la inteligencia artificial, ya no de la feminista, sino por la inteligencia artificial que sí tiene sesgos feministas. Una falacia del arenque rojo. De nuevo, cambiando el enfoque de la discusión. Sí está más discriminado, pero ahora la discusión ya no va a ser si está más discriminado, sino que la discusión, el enfoque se va a centrar en decir que la razón es culpa de los hombres y por lo tanto no pasa como discriminación, ¿no? O sea, ya no la podemos hacer válida como discriminación. ¿Por qué? Porque es culpa de los hombres y como los hombres todos somos un mismo cuerpo, pues nos jodemos, ¿no? Dice que esto viene porque hombres igual a protectores y mujeres igual a cuidadoras. Fíjate bien, el hecho de que te pongan a ti como protector y como carne de cañón precisamente es una desventaja, porque te están viendo como desechable. Vamos, no importa si desviven a 1 millón de hombres en la Primera Guerra Mundial o en la Segunda o en la que viene. No importa, ¿verdad? Porque son hombres. Sí están aceptando que se le está dando más valor a la mujer, porque claro, cuidar a la siguiente generación es muy valioso. Ustedes son las encargadas de preparar a la siguiente generación y el futuro de la sociedad. Fíjate el valor que les están dando, pero aquí lo ponen como si fuera menos valioso. Por eso siempre he dicho que las feministas destruyen o eliminan el valor, o sea, denostan a la mujer y lo que hace la mujer mejor es lo que denostan. Si la mujer estaba encargada de la crianza, no, la crianza es mala. Si el hombre fuma, como el hombre lo hace, así de machistas son las feministas, vamos a fumar también. Y esto pasó más o menos en la década de los 60 o de los 70 cuando Edward Bernays, sobrino de Sigmund Freud, utilizó publicidad para empoderar, entre comillas, a las mujeres y hacer duplicar las ganancias de las tabacaleras utilizando publicidad manipuladora y engañosa para convencer a las mujeres haciéndoles creer que si hacen las actividades de los hombres van a ser empoderadas. Y para que vean que no soy feminista y sí acepto cuando me equivoco, dije en las décadas de los 60s o 70s, pero fue en los 20s y en los 30s, pero toda la demás información es correcta. Sí, las manipulan haciéndoles creer que lo que hace el hombre es de empoderados y lo que hace la mujer, pues no tiene validez. Incluso actos negativos como el fumar tabaco, o sea, te hacen a ti creer que eso es de empoderadas y te manipulan. Y claro, como es una actividad de hombres, vamos a ser machistas y a creer que todo lo que hacemos los hombres es superior y todo lo que hacemos las mujeres, no, eso es de inferiores. Y bueno, y al final termina como todas las feministas, diría que es la pendejada del año, pero no, realmente esto lo repiten a diario ellas. Dice, te repito, si no se habla, ¿cómo quieres que se sepa? Si hablan un chingo, pero son silenciados. ¿Cuántas veces han alzado la voz por eso? Muchas veces, muchísimas, millones de veces. ¿Cuántas veces los hombres se han quejado masivamente para que se vea el descontento? Ojo con esto, vuelven a dejar en evidencia. Las mujeres que aportan, ¿qué es lo que hacen para cambiar? Quejarse.
Los que trabajan y esfuerzan y hacen sacrificio y utilizan la disciplina son los hombres. Son los que utilizan el conocimiento y lo ponen en práctica para hacer cambios reales en la sociedad. Las mujeres se dedican a exigir, por eso dice un dicho: el ladrón o la persona mala siempre creerá que todos son de su condición. Es decir, el que roba cree que los demás también roban. Como estas personas, y no me refiero a todas las mujeres, sino a los seres de luz, ya expliqué al principio lo que es un ser de luz, estas personas son parasitarias, viven para parasitar. Ellas dicen, yo logré un cambio. ¿Por qué? Porque se fueron a cagar a la calle y a gritar y a quitarse las blusas y enseñar las chichorrias todas caídas. Ellas dicen, yo logré un cambio. No, señora. Lo que logró es que otras personas hicieran el cambio. Generalmente son hombres los que se esfuerzan. Ustedes se dedican a exigir. Y como usted es parasitaria, es un parásito social, dice, ustedes ¿por qué no exigen? Porque cree que los hombres van a exigir y mágicamente los cambios se van a realizar. Al final de cuentas, los hombres no exigen tanto. Claro que sí exigen y se quejan, pero no lo hacen tanto porque al final de cuentas son ellos los que están acostumbrados a hacer el cambio. Ustedes están acostumbradas a exigir. Su método es lograr lo que se proponen exigiendo a otros que hagan el esfuerzo. El método del hombre es esforzarse y sacrificarse para hacer el cambio. Esta es la gran diferencia entre hombres y mujeres. Los hombres trabajan, las mujeres exigen que el hombre trabaje. Y eso siempre se ha visto. Por eso es que las mujeres toman el rol de estar en casa por lo general y el hombre es el que provee. Muy pocas veces las mujeres van a decir, tú me exiges y yo resuelvo. Eso no pasa, señores. Se le da menos valor a la vida del hombre. Por eso el hombre, para equiparar ese valor mínimo que nos da la sociedad, somos los que tenemos que realizar los cambios, somos los que nos tenemos que esforzar. Desgraciadamente es así y yo estoy aquí para intentar cambiar, ojalá y lo logre. Muchas personas estamos abriendo los ojos y nos hemos dado cuenta que nosotros somos huéspedes en una sociedad llena de parásitas y es momento de cambiar eso, porque gracias a los hombres hay tecnologías que les permiten a estas parásitas esforzarse lo mínimo para llevarse ese plato a la boca y no nomás estar exigiendo que el otro haga todo. Así es que, hombres, ya saben, no se trata de ser princesos, se trata de tener dignidad. Hay muchas tecnologías, que ellas también trabajen y que ellas también se esfuercen.